Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, en nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta, y el día de hoy hablaremos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió un fallo histórico ante el caso de Fátima Quintana Gutiérrez. Esta decisión fue derivada de un amparo directo y fue propuesta por la ministra Ana Margarita Ríos Farjad y marca un precedente en la protección de los derechos de las familias afectadas por la violencia feminicida. Para hablar del tema nos acompaña Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y directora de Justicia Pro Persona. Además, conversaremos sobre los casos de violencia vicaria admitidos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay que resaltar que la violencia vicaria es reconocida como una forma de agresión de género en la que los hijos son utilizados como medio para causar daño a las madres, y ha encontrado un inédito camino de visibilidad y justicia internacional a través de los casos de Gabriela Pablo Saucedo, Elisa María Saldívar Barcelata y Blanca Estela Paredes Hernández. Para conversar sobre el tema nos acompaña Yetze Rodríguez. Ella es coordinadora del área de defensa a las mujeres de Red Solidaria Década contra la Impunidad. Las y los invito a acompañarnos. Y bueno, estaremos hablando de temas muy interesantes. El primero de ellos es un tema que hemos cubierto desde CIMAC Noticias desde hace muchos años. Es un caso emblemático de violencia feminicida, pero también de un tema de resistencia de su madre, de la señora Lorena, quien no ha cesado en su intento por justicia, pero no solamente para ella, para su hija, sino para las víctimas, que el día de hoy se traduce en un beneficio, en dignidad para otras víctimas, para todo el país. Y esto, bueno, pues fue determinado de forma reciente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió un fallo histórico ante el caso precisamente de Fátima Quintana Gutiérrez. Ella es hija de la señora Lorena, y bueno, pues para hablar del tema, que es muy importante y muy interesante, bueno, pues le voy a dar la bienvenida a Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y directora de Justicia Pro Persona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Anayeli. Te doy la bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a CIMAC siempre pues por estar atenta a los procesos de justicia en los casos de víctimas de feminicidio, y pues también a ti, Liz, y a Lucía, que bueno, ahora no está, pero con mucho aprecio agradecemos la invitación. Al contrario, te agradezco que podamos ampliar este caso a lo que ha llegado y lo que retribuye el día de hoy a este país, a las víctimas de este país, porque Lorena, la mamá de Fátima, no se ha quedado solamente en justicia para ella y su propia familia, sino que hoy nos otorga un legado histórico importante. Bien, pues precisamente Fátima Quintana Gutiérrez era una niña de 12 años cuando fue víctima de violencia feminicida en el Estado de México. Y bueno, pues desde ese momento ha sido un caso emblemático, bueno, pues no solamente por el tema de violencia que sufrió Fátima, sino, bueno, pues todas las fallas que han rodeado este caso y que no ha cejado, sobre todo. Quiero hacer énfasis en la resistencia que ha tenido la señora Lorena para llegar hasta este punto. Bueno, yo te quiero preguntar, antes estamos esperando por ahí a la señora Lorena, espero que se conecte lo antes posible, pero de todas maneras vamos a hablar sobre el tema. Ustedes estuvieron ese día en la Suprema Corte, pero antes de llegar a ese fallo tan importante, ustedes han acompañado a la familia de Fátima. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué caso? Porque hoy la violencia feminicida está
registrada en todo el país. Es decir, no hay un estado, no hay una entidad de la República que esté exenta de un registro. Todas tenemos, desafortunadamente, casos de violencia feminicida, y cada uno de ellos es tan duro, tan doloroso para todas las familias que rodean este caso. Podemos en este momento centrarnos en el caso de Fátima. ¿Qué pasó y por qué llegamos hasta la Suprema Corte? Pero el día de hoy vamos a entender, para aquellas personas que no conocen este caso emblemático, vamos a empezar para conocer qué fue lo que sucedió en el 2015 en el Estado de México con Fátima. Efectivamente, que desde ahí se desprende precisamente toda la resistencia de Lorena. ¿Me podrías platicar, Anayeli, qué es lo que sucedió en el 2015? Claro que sí, Elis. Bueno, como ya lo mencionabas, es un caso de un feminicidio infantil. Fátima tenía 12 años. Esto ocurrió en febrero de 2015 y bueno, ella aquel 5 de febrero venía regresando de la escuela, de su secundaria, pues a su casa, llegó a la comunidad. De hecho, venía una compañera de ella y la mamá que fue a encontrarla, digamos, pasos adelante, subiendo pues como una loma, ¿no? Para llegar a su domicilio, y justo pues pasan, o tenía que pasar por la casa de dos jóvenes, que fueron dos de los tres agresores que digamos que la interceptan, y que, bueno, y refiero como lo de la otra niña, porque pues fueron, o sea, fue cuestión de segundos en los que ellas dan la vuelta, para ir a su domicilio, y Fátima tenía que seguir derecho, se fue quedando, y justo, digamos, la última vez que la ven, pues es cuando ella va pasando por la casa de estos dos jóvenes. Uno de ellos era menor de edad, tenía 17 años y meses, o sea, casi 18 años. Y bueno, digamos que exactamente qué pasó, pues digamos, es el horror, ¿no? Que te puede describir una necropsia, pues todas las diligencias que se tuvieron que hacer, digamos, a la hora de encontrar el cuerpo de la niña. Pero bueno, por la historia de la familia, pues transcurrió el tiempo, la esperaban para comer, y pues al ver que no llegaban, no sé, en lo que la señora Lorena estaba preparando la comida, y pues notan el que no había llegado la niña, pues salen a buscarla inmediatamente. Y bueno, eso implicó pues todo el calvario de la búsqueda. Incluso pues en esa búsqueda preguntaron a estos sujetos si la habían visto, negaron haberla visto, ¿no? A la niña, pero bueno, más tarde, cuando la comunidad también ya se había unido a la búsqueda, quienes encuentran el cuerpo de la niña en una zanja, como semienterrado, oculto o semioculto, es justamente su mamá y su hermano menor, Daniel, que tenía 10 años de edad. Pues bueno, Fátima fue víctima de una tortura inexplicable, ¿no? Inhumana. No solamente las lesiones que tenía en su cuerpo, totalmente destrozado, la violencia sexual de la que había sido objeto, la forma en la que la habían depositado en ese lugar, también fue maltratada con una piedra, le dejaron cosas encima. O sea, es una brutalidad terrible, ¿no? Que no caben, ¿no? Ni siquiera en las explicaciones de la violencia, digamos, para nada la estoy justificando, pero creo que a veces tratamos de darle una
comprensión humana a ese comportamiento, pero bueno, en este caso, siendo una niña de 12 años, tres sujetos, ¿no? Mayores que ella en número, en edad, en fuerza, digamos, en todos los aspectos, sufriendo esta violencia, esta magnitud de la violencia, ¿no? Los sujetos fueron detenidos y aprehendidos por las autoridades, pero detenidos en un primer momento por la propia comunidad. Estuvieron a punto de lincharlos. Fue pues gracias a la familia, a la señora Lorena, quien pues fueron entregados a las autoridades. Y a partir de ese momento pues comenzó el viacrucis de la lucha por la justicia. Han pasado 10 años de los hechos. Y el camino no ha sido nada sencillo, ¿no? O sea, el tema el proceso, digamos, el inicio del procedimiento en la investigación, pues con deficiencias evidentemente, o sea, las mismas prácticas que vemos que se repiten en muchos de los casos. Sin embargo, pues se sostuvo la acusación y el proceso contra los dos mayores de edad, y en el caso del menor de edad, pues también el procedimiento en el sistema para adolescentes. Finalmente, bueno, hubo una sentencia condenatoria respecto a uno de los mayores de edad en 2017, pero al segundo, que es de hecho el tercer partícipe de este lamentable hecho, era un joven que había llegado a la comunidad 2 años atrás. Los dos que vivían en la casa donde, digamos, de donde pues ocurrieron o interceptaron a la niña, eran pues jóvenes de la comunidad, a quienes la familia había visto nacer y crecer en ese lugar, en el municipio de Lerma, y que bueno, el tercero había llegado 2 años atrás. Pues con cuestionamiento, digamos, eso, digamos, no fue objeto del proceso, pero digamos, cuestionamientos de la comunidad sobre las actividades que hacía o no hacía, el consumo de drogas, ¿no? Digamos, ahí, digamos, llegó una persona ajena a la comunidad, y creo que esto es importante en el contexto de los hechos, por todo el tema de prevención que aún hace falta en nuestro país, ¿no? A largo, digamos, ya en resumen sobre el proceso, en aquel 2017, o sea, 2 años después que se dicta la sentencia, se absuelve a este tercer sujeto, se absuelve porque él tenía una coartada señalando que él estuvo en otro lugar, lo que contradecía pues a las personas que lo habían visto en la casa, la vecina que había caminado antes que Fátima, la mamá, su papá, y bueno, otras personas que sabían que él estaba en ese lugar, y que sin embargo pues por tener esta coartada y pues el apoyo, también una representación jurídica particular, o sea, cuestiones que también ponen en cuestionamiento quién era este sujeto, ¿no? O qué poder tenía para pagar un despacho y durante todo su proceso. Fue absuelto, y fue a partir justo de ese año o de esa decisión, después de haberse recurrido y haber logrado un amparo que pudo reponer el proceso, que entramos desde el observatorio al acompañamiento del caso. Se llevó a cabo el proceso en la reposición, duró bastante tiempo, o sea, implicó cuestionar algunas de las pruebas relacionadas con unos videos de esa coartada, la reposición, digamos, hasta la etapa intermedia, posteriormente el juicio, y finalmente pues hubo sí una sentencia condenatoria en 2021 contra este tercer sujeto. Digamos, a los 5 años de haberse cumplido, digamos, el proceso en el caso del menor de edad, pues él quedó en libertad. Eso también es un detalle que no hay que perder de vista. Y pues ahora, ya contra bueno, se confirma la sentencia del 2021, la sentencia condenatoria por el Tribunal de Alzada, y pues como víctimas tienen derecho a promover un amparo directo, sobre todo pues en materia de reparación, o en caso de que no les favoreciera la sentencia,
pues tenían derecho a interponer el amparo. Esto se realiza y ese amparo también tardó mucho tiempo, casi 2 años, en resolverse. El tribunal colegiado recae en el primer tribunal colegiado del segundo circuito en Toluca, que fue el mismo tribunal que conoció del primer amparo que pudo reponer contra la absolución el proceso, pero en esta ocasión pues conoció del amparo por el tema de reparación, y lo que hace este tribunal es negar la calidad de víctimas. O sea, aun cuando el amparo era promovido por las víctimas indirectas, les niega la calidad de víctimas, y por ende, pues también despoja hacia estas, o sea, hacia el papá y hacia la mamá de Fátima, pues el derecho a ser reparadas de manera integral, ¿no? La reparación integral del daño, que era el cuestionamiento que se estaba haciendo al Tribunal de Alzada, pues no solamente no se analiza, sino que se les niega incluso el derecho a cualquier tipo de reparación, así sea a partir de la Ley Federal del Trabajo o el tope que establecía el Código Penal del Estado de México. Eso fue lo que digamos, se reconocía hacia Fátima, pero no se reconocía la calidad de víctimas ni de la señora Lorena Gutiérrez ni del señor Jesús Quintana. Y bueno, ni siquiera el proceso dio ni da a veces para reconocer la calidad de víctimas de la familia, del núcleo, que muchas veces quedan invisibilizados porque quienes siguen el proceso son las mamás o en el mejor de los casos ambos padres, ¿no? Madre y padre. Y los demás, o sea, los demás integrantes de la familia, pues nunca son considerados ni víctimas indirectas, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que la Suprema Corte el pasado 14 de mayo resolvió en un recurso de revisión contra ese amparo que había negado la calidad de víctimas. Bueno, vamos a ir. Muchas gracias por este resumen tan importante de este caso. Yo les recuerdo que estoy hablando con Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es directora de Justicia Pro Persona. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir hablando del tema. Estamos hablando sobre violencia feminicida. Estamos hablando de la necesidad de encontrar medidas de prevención para evitar que la violencia feminicida se siga presentando en este país. Bien, pues estamos aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Les recuerdo por acá el número en cabina es 55 35 08 47 61 y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Al regresar, Anayeli, nada más para comentarlo, vamos a hablar también del tema de desplazamiento, porque pareciera que el tema de justicia se terminó con estas sentencias. Sin embargo, el tema no terminó ahí y la familia de Fátima tuvo que recurrir a un desplazamiento forzado. Vamos a hablar también del tema y vamos a ahondar sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, volvemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió fallo histórico para el caso de Fátima Quintana Gutiérrez. El 5 de febrero de 2015, Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años, fue localizada sin vida en Lerma, Estado de México. De acuerdo con los resultados arrojados por las investigaciones, Fátima fue víctima de feminicidio tras sufrir violencia sexual y traumas graves que le provocaron la muerte. En contexto, Fátima había salido de la escuela secundaria para dirigirse a su casa, sin embargo, no llegó. Su madre, Lorena Gutiérrez, al percatarse del retraso salió a buscarla en compañía de su hermano Daniel. Tras el hallazgo, se identificaron a 3 presuntos responsables: José Juan Hernández Tecruceño, Luis Ángel Atay de Regreso y Josué Misael Atay de Reyes, quienes fueron detenidos poco después de haber cometido el crimen. Aunque estos hechos generaron indignación, también pusieron en evidencia las fallas iniciales de la investigación y la necesidad de un abordaje con perspectiva de género.
Por su parte, colectivas feministas y vecinos instalaron en 2019 en Lerma el primer memorial dedicado a víctimas de feminicidio en el Estado de México, en memoria de Fátima, como parte de una campaña contra la impunidad en estos casos. Organizaciones como Ni Una Menos y Ni Todas Somos realizaron protestas públicas y acciones silenciosas exigiendo justicia. Mientras tanto, Mexicanos contra la Corrupción publicó testimonios de la familia sobre una serie de irregularidades que enfrentaron al exigir cero impunidad. Los 3 responsables del feminicidio de Fátima recibieron distintas sentencias. José Juan Hernández Tecruceño fue condenado a prisión vitalicia en 2021, tras haber sido absuelto en 2017 y posteriormente reaprendido. Luis Ángel Ataide Reyes recibió una sentencia de 73 años y 4 meses de prisión en 2017 y Josué Misael Ataide Reyes, menor de edad al momento del crimen, fue sentenciado a 5 años de internamiento y liberado en 2022. En noviembre de 2024, Hernández Tecruceño obtuvo un amparo que ordena reponer la última etapa de su proceso, lo que podría modificar su sentencia. En tanto, Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, padres de Fátima, denunciaron públicamente las amenazas e intimidaciones que los acosaron tras la detención de los agresores, lo que los obligó a desplazarse de su comunidad por seguridad, trayendo como consecuencia que el hermano menor de Fátima, Daniel, muriera en noviembre de 2020 a los 16 años a causa de negligencias médicas sufridas durante el desplazamiento forzado de la familia. El pasado 14 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico en este caso. Por unanimidad, la primera sala reconoció a los padres de Fátima como víctimas indirectas del feminicidio y ordenó reparar íntegramente el daño. La resolución, basada en un amparo de revisión, obliga a las autoridades a implementar medidas de no repetición y reparación con perspectiva de género. El caso de Fátima Quintana ocurre en un contexto nacional de cifras alarmantes, tomando en cuenta los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero de 2015 a febrero de 2025, 1.030 muertes violentas de mujeres en la entidad se investigan como feminicidio. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Estamos ya de vuelta aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues estoy en nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta para retomar la conversación que teníamos con Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y directora de Justicia Pro Persona. Estamos hablando del caso de feminicidio de Fátima ocurrido en el Estado de México hace 10 años, en el 2015, y bueno, pues la resistencia de su familia, en especial de Lorena, su madre, quien ha llegado hasta la Suprema Corte y bueno, pues nos lega una situación importante para las víctimas en este contexto, sobre todo de violencia feminicida, porque no es un caso aislado, hay que decirlo. El Estado de México es uno de las principales entidades que aparecen en los registros del Sistema Nacional, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con altos índices de violencia feminicida, y constantemente se disputa el primer lugar en este sitio. Tiene alertas por violencia de género desde el 2015 y bueno, pues de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha habido más de 8,000 feminicidios a nivel nacional, pero esta entidad bueno, pues encabeza constantemente esta lista y bueno, pues Fátima es uno de esos hechos violentos en contra de mujeres, y precisamente hemos hablado sobre la necesidad de explorar y encontrar lineamientos que nos permita la prevención de la violencia feminicida, porque poco hemos explorado como país medidas asertivas en este sentido. Bien, además de lo que nos había relatado Anayeli Pérez Garrido, nos hablaba de la violencia que vivió Fátima, siendo una niña de 12 años, la violencia tan extrema que sufre, pero no solamente eso, nos quedamos con el tema del desplazamiento forzado. La familia de Fátima, además de enfrentar el dolor de perderla de esta manera tan violenta,
tiene que recurrir a un desplazamiento forzado debido a las amenazas que empiezan a tener. Y no solamente eso, a partir de este desplazamiento forzado también encuentran una situación profundamente dolorosa al perder Daniel Quintana muere 5 años después, su hermano de Fátima, en este proceso de desplazamiento forzado. Es decir, ha sido una constante de revictimización que no se ha detenido. Por eso es tan importante esta sentencia que nos da la Suprema Corte. Podemos seguir ahondando en el tema, Anayeli, por favor, de este tema de desplazamiento forzado, y a partir de ahí, bueno, la muerte de Daniel Quintana y cómo la familia pues se ve obligada a encontrar una resistencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al parecer pues ninguna autoridad ha logrado en todo este proceso hacerles justicia, darles verdad y dignidad como víctimas. Así es, justo el tema del desplazamiento forzado es una historia paralela a esta tragedia y es otra tragedia en realidad. La familia Quintana Gutiérrez comenzó a vivir una serie de amenazas, incluso muy dirigidas hacia Daniel, el niño que tenía 10 años al momento de ocurrir los hechos. Muchos de los mensajes y amenazas de muerte iban dirigidos hacia Dani. Y también hubo un intento de quemar su casa, es decir, no había condiciones para que ellos pudieran continuar viviendo en su comunidad y tuvieron que ser desplazados forzosamente para pues brindarles protección, entre comillas, ¿no? Lo digo entre comillas porque quiero explicar qué ha significado este desplazamiento forzado. Y bueno, en un primer momento había una propuesta incluso de enviar a la familia completa, porque es una familia de 12 integrantes, los hermanas mayores de Fátima y de Daniel. Algunos de ellos pues ya tenían hijos, ¿no? O sea, Fátima tenía sobrinos de 3 años. Y cuando ocurren los hechos, y bueno, es una familia que se integra por 12 personas. Todos tuvieron que ser desplazados de la comunidad. En un primer momento, la propuesta les decía que fue enviarlos al extranjero, un poco o mucho, sin ningún análisis digamos, aparentemente basado en el tema del riesgo, pero sin ninguna justificación en el sentido de también el acceso a la justicia, ¿no? O sea, digamos ahora cuando lo repite la señora Lorena o sea, ¿qué estaban pensando las autoridades al mandarlos a Canadá o a otro país en América Latina? Y además en qué condiciones, porque no es que hubiera un convenio o alguna cuestión garantizada, sino era simplemente subirlos a un avión y decirles adiós. Esa era la medida de protección, ¿no? Subirlos a un avión, sacaron los 12 pasaportes y era darles un boleto de avión y decirles adiós y hasta luego, ¿no? Finalmente una sensación de destierro, porque finalmente son las víctimas las que pierden su casa, las que dejan su comunidad y te vas sin ningún tipo de justicia. Exacto. Y bueno, eso no se dio, ya no sé o sea, no sé qué se puede decir en este cúmulo de tragedia, ¿no? Porque pues la familia se queda, es desplazada, independientemente de eso, finalmente es enviada al estado de Nuevo León. Ahí pues estuvieron viviendo la familia justo en el proceso de la reposición del asunto acá en el Estado de México. Tenían que viajar para darle seguimiento al proceso, para estar presentes en las audiencias, o sea, una serie de desgaste de lo que implica ese trayecto, el seguimiento, la preocupación incluso por pues ya había sido absuelto en una ocasión, afortunadamente fue detenido nuevamente, se llevó a cabo el proceso, un largo proceso además, ¿no? O sea que no se cumplía a veces con los
principios o con la idea de llevar un proceso continuado, concentrado. Y bueno, esto llevó a que también la familia, en ese desamparo durante la medida de protección en desplazamiento forzado, no tenían las condiciones elementales para vivir dignamente. O sea, fueron enviados al Estado, no tenían credenciales, no tenían domicilio, o sea, no podían tener incluso domicilio, pero tampoco había medidas por parte del Estado que fueran subsidiarias para poderles encontrar o acompañar para encontrar trabajo, escuela, ¿no? Las condiciones necesarias, incluso de salud. Ellos tenían que atenderse en las farmacias de una marca que te brindan acceso, o sea, que son accesibles los precios, pero no tenían acceso a hospital. Y esto tuvo un impacto fatal en los hechos. En 2020, Daniel, a mediados de 2020, tuvo un dolor en el estómago, que la señora reportó justo a la comisión de víctimas. No pasó nada, lo que tuvo fue como que acudir a estos servicios privados de atención médica, le dieron un medicamento, se le quitó el dolor, ¿no? Pero 3 meses después volvió con esta sintomatología y la señora se vuelve a comunicar con la Comisión de Víctimas del Estado de México, incluso con el personal en el Estado de Nuevo León. No fue recibida, o sea, intentaron llevar a Daniel a diferentes hospitales. Fue rechazado, no se lo admitieron en ninguno de los hospitales, incluso en el último, que fue el hospital universitario, lo canalizan al final y esto por una llamada de alguien de la comisión de víctimas, quien les refiere a los médicos que el niño tenía una crisis de ansiedad. O sea, quien diagnostica fue una trabajadora social. El niño tenía una crisis de ansiedad y entonces en ningún hospital lo revisan, en ningún hospital lo exploran, lo tocan, en ninguno. Lo que hacen al final en este hospital, el hospital universitario en el estado de Nuevo León, fue remitirlo a un hospital psiquiátrico, al hospital psiquiátrico infantil. Lo llevan allá la familia, pues con la intención de que alguien atendiera al niño. Y lo medican, el niño queda pues dopado literalmente, lo envían a su casa al ver que él no mejoraba, pero ya no se quejaba porque estaba totalmente pues anestesiado del medicamento que le recetaron, ¿no? Que le dieron en aquel hospital. Pues el niño ya no tenía ninguna reacción. Al ver que estaba de esa manera, vuelven a llevarlo al hospital universitario, los rechazan nuevamente y pues al poco tiempo el niño fallece en su casa, ¿no? en frente de toda la familia. O sea, esta es la segunda tragedia de un hecho tan atroz como fue el feminicidio de Fátima, una niña de 12 años, después su hijo a los 16 años, la pérdida en estas condiciones. Y bueno, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia justo retoma de manera muy importante este hecho que parecería como algo colateral. No, es un daño directo del hecho feminicida. O sea, el desplazamiento fue con motivo de las amenazas por el hecho feminicida, y este desplazamiento y la falta de atención en esta medida de protección ocasionó la muerte de su segundo hijo, ¿no? Del hijo menor de la familia. Y es de forma reciente, hemos hablado ya de un cúmulo de revictimizaciones que ha atravesado la familia y pues de forma reciente, ¿qué es lo que sucede? Se da una sentencia histórica, esa es la verdad. Fue el 14 de mayo, por un proyecto que había presentado la ministra Margarita Ríos Farjat, y
este proyecto marca un precedente en la protección de los derechos de las familias afectadas por la violencia feminicida. Y es tan importante hacer este recuento porque la violencia no solamente se terminó con el terrible hecho en contra de Fátima, sino que ha sido una subsecuente a lo largo de años. Y son las familias y las víctimas las que se enfrentan a estas circunstancias y sobre todo lejos de la verdad y de la justicia y de la dignidad. Pero para ir redondeando el tema, ¿qué fue lo que pasó a mediados de mayo de este 2025 y que nos sienta ese precedente para las víctimas afectadas por este tipo de violencia? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es un precedente histórico. Este 14 de mayo, la primera sala sesiona ordinariamente cada semana, y en esta sesión de la primera sala se votó por unanimidad el proyecto que presentó la ministra Margarita Ríos Farjat. Pues en este caso fue un amparo directo en revisión que, justo, valga la redundancia, revisa lo que hizo el tribunal colegiado. El proyecto lo presenta el secretario Saúl Armando Patiño Lara, pues parte del equipo de la ministra. Y esta resolución que por unanimidad la primera sala adopta es un precedente importantísimo, uno por el reconocimiento que hace, digamos, supera este debate constitucional sobre si eran víctimas o no y cómo se les debe reconocer, porque digamos que el colegiado lo que hace es poner una serie de obstáculos y de cuestionamientos a un tema formal, donde dice, pues ellos no tenían formalmente reconocida la calidad de víctimas, entonces no son víctimas, ¿no? Aquí la Suprema Corte establece el criterio de que se debe presumir la calidad de víctimas, que es más bien excepcional cuando no se reconozca. Pongo un ejemplo, o sea, cuando el victimario a lo mejor sea el padre, ¿no?, de la víctima, pues ahí podrías cuestionar su calidad de víctima, pero que, digamos, por regla general se tiene que reconocer a los progenitores cuando se trata de un feminicidio infantil. Ese parámetro es el que está estableciendo esta sentencia, y eso le tiene como impacto que a las víctimas no se les genere una carga adicional de tener que probar, o que no se les vaya a pasar formalmente, cuando muchas veces no tienen ni siquiera asesoría jurídica, pues el que se constituyan como víctimas indirectas en el proceso. Me quedan un par de minutillos, sí. Anayeli, para concluir la entrevista. Me gustaría que pudiéramos decir 3 puntos fundamentales que nos otorga a las víctimas en este país esta sentencia de la Suprema Corte. Pues establece los parámetros sobre qué se les debe garantizar a las víctimas en una medida de protección de desplazamiento forzado, cuáles son los factores indispensables o las condiciones que debe garantizar el Estado para tener a una familia o a víctimas indirectas en esta medida de protección, que son temas de subsistencia económica, habitación digna, medidas de salud garantizada, que es lo básico para sobrevivir. Y también establece un exhorto al Estado de México, o sea, le ordena al tribunal colegiado que en la propia resolución se exhorte a las autoridades del Estado de México a que garanticen de manera integral el daño, y estableciendo medidas de satisfacción y garantías de no repetición, no solamente el tema de la memoria de la víctima, sino también retoma este reconocimiento que tú hacías hace un momento sobre el que el Estado de México tiene 2 alertas de violencia de género, una justo en 2015 y la otra en 2019 por desaparición. Retoma temas de desaparición también, pero establece, con base en estas alertas y con la propia legislación que debe cumplir las autoridades del Estado de México, a establecer estas medidas de no repetición para las víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, eso es lo más importante de la sentencia, porque va a permitir que también pueda ser utilizada por jueces, ¿no?, del ordinario, para otras víctimas, otros casos, y que pues no se vuelva a repetir estos hechos, ¿no? O sea, no solamente en la prevención del feminicidio, sino incluso en la atención integral que deben de tener las víctimas, sobre todo cuando están en desplazamiento forzado y cuando son niñas y niños, hay niñas y niños involucrados.
Me parece que tendremos que seguir en comunicación para darle seguimiento a esta sentencia y mirar qué es lo que está sucediendo con lo dictado por la Suprema Corte en este caso y también en relación con las demás víctimas. Yo, te quiero agradecer muchísimo esta plática. No detengamos la comunicación. Es importante que sigamos hablando sobre el tema, sobre el fallo, y vamos a ver cómo se comporta el Estado de México. Me refiero a la entidad per se, federación, pero también Edomex, a ese me refiero también. Ambos van a estar bajo escrutinio por esta sentencia de la Suprema Corte y cómo se comportan para otorgar justicia, verdad, pero sobre todo dignidad a Lorena, a su familia, precisamente a estas 12 personas que fueron desplazadas tras el feminicidio de Fátima. Yo quiero agradecerte muchísimo el conversar esta mañana conmigo, Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y directora de Justicia Pro Persona. Muchas gracias, Anayeli. Gracias a ti, Lisbeth, también gracias a Lucía, un saludo a todo el auditorio. Al contrario, vamos a hacer nosotras una pausa para ir a otro tema y les recuerdo que estamos en redes sociales como CIMAC Noticias. En breve volvemos y muchas gracias. Estas son las efemérides de la semana. El 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. Tiene el propósito de concienciar sobre la importancia de la donación de leche materna para bebés prematuros o con problemas de salud que impiden su alimentación directamente del pecho materno. El 20 de mayo de 1923 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México. Este evento fue un hito importante en la historia del movimiento feminista en nuestro país, donde se discutieron temas como la igualdad de derechos civiles, políticos y sociales para las mujeres. El 21 de mayo de 2002 se proclamó el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día celebra la multiplicidad de expresiones culturales en todo el mundo y promueve el diálogo intercultural como medio para fomentar la paz y el desarrollo sostenible. El 23 de mayo de 2014 se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica, una iniciativa liderada por las Naciones Unidas. Este efeméride tiene como objetivo concienciar sobre la fístula obstétrica, una lesión grave y prevenible que afecta a mujeres y niñas en países en desarrollo, especialmente durante el parto. El 24 de mayo de 1982 se estableció el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. Esta efeméride busca destacar el papel crucial de las mujeres en la promoción de la paz y la seguridad, así como su contribución al desarme y la resolución de conflictos a nivel global. El 25 de mayo de 1925 nació en la Ciudad de México la escritora Rosario Castellanos Figueroa. Fue una destacada autora mexicana, reconocida por su poesía, ensayos y novelas, que exploran temas como la identidad, la discriminación, el género y la injusticia social. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y pues estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta y pues vamos a seguir con el segundo tema del programa. Les recuerdo por acá el número en cabina es 55 35 08 47 61 y pues en redes sociales nos pueden encontrar como CIMAC Noticias y pues les invitamos también a utilizar el hashtag el signo de gato CIMAC Noticias o periodismo feminista. Pues vamos a hablar ahora de violencia vicaria. El tema de violencia vicaria es un tema que se ha presentado últimamente, ha estado con muchísima fuerza y pues esta violencia, una vez que las mujeres logran salir de una relación violenta en pareja, pues el agresor encuentra otras formas de seguir agrediéndola y es a través de los hijos. Una vez que ellas han logrado poner ese límite para que ya no las agredan más, ese agresor encuentra otra forma que es la que más les llega a doler, que son los hijos, y a través de los hijos los utilizan como una herramienta
para lastimarlas, para amedrentarlas. Incluso hay quienes han llegado a vivir un estado de reclusión por denuncias falsas, que es una constante dentro de la violencia vicaria. Y bueno, pues esto ha sido relativamente nuevo para las autoridades en este país. Sin embargo, la situación que enfrentan no es nueva. Tanto es así que ya se considera, o se ha tipificado dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las autoridades deberían de encontrar formas no solamente de erradicarla, sino también de prevenirla, porque finalmente no solamente las mujeres viven esta violencia y se le enfrentan a ella, sino también hijos, hijas, que son usualmente niños, niñas y adolescentes, quienes se quedan en medio de esta circunstancia. Bueno, y para hablar del tema, porque las mujeres han tenido resistencia en este tema, debo decirlo, aquellas que tampoco encontraron justicia dentro de este país, bueno, pues han tenido que irse al sistema interamericano a encontrar un espacio para resignificar sus casos y encontrar justicia que no han podido tener en este país. Y bueno, pues para eso, para hablar del tema, quiero presentar a Itze Rodríguez. Ella es coordinadora del área de defensa a las mujeres de Red Solidaria Década contra la Impunidad. Bueno, te doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por platicar con nosotras sobre este tema tan interesante y tan necesario. Hola, muy buenos días. Pues primero que nada, a nombre de todas las mamás que estamos representando, agradecemos el espacio y estamos adelante para responder cualquier pregunta o incluso si nos permiten comentarles sobre el caso. Sí, adelante. De hecho, nosotras tenemos registrado que son 3 mujeres, 3 casos los que ya llegaron al sistema interamericano, y bueno, pues las víctimas que llegan ante el sistema interamericano es porque agotaron prácticamente todas las instancias a las que recurrieron en el país, y que les fue nula la justicia. Es decir, siguen siendo revictimizadas y bueno, pues tienen que llegar al sistema interamericano para ser escuchadas. ¿Nos quieres contar de estos 3 casos que llegaron al sistema interamericano? Por supuesto, también quiero señalar que no solo es una violencia vicaria por parte de estos agresores vicarios, es una violencia completamente institucional, y es por eso que los casos escalaron a ese nivel, dado que las autoridades en realidad, 1, no están sensibilizadas, 2, existe mucha corrupción de por medio, 3, hay mucha misoginia aún, mucho pedo machista en nuestro país. Y los 3 casos que llegaron ante la corte son 3. Gabriela Pablos. Gaby es una mujer que ha sido criminalizada por luchar por sus hijos. Ella tuvo una relación con una persona en México, se casó con el cuento de hadas que muchas aspiramos, ¿no? Un hombre romántico, romántico, atento, que le da como todas las todos los privilegios, y al final termina siendo un agresor. Ella decide separarse, se lleva a su hijo, y lo que también suele pasar mucho es que salimos vulnerables, abusadas, queremos refugiarnos, encuentra una nueva pareja con la que pues esta persona es muy manipulador, le ofrece el sol, la luna y las estrellas, en el sentido de aquí no te voy a violentar, aquí estás a salvo. Ella se vincula en esta relación, tiene un hijo y empiezan las agresiones nuevamente. Esta persona es francés, por ende, hasta cierto punto en nuestro país se le brindaron demasiados privilegios, al grado de que cuando ella denunció las agresiones que este hombre le hacía pasar, le llegaron a comentar de, ay, pero está guapo, ¿no? Las propias autoridades. Él iba con su representación con personal de la Embajada de Francia cuando se ha visto eso. Y bueno, ella denuncia esta violencia, y lo que hacen estos agresores, los 2 padres se ponen de acuerdo y para quitarle la custodia de ambos niños. Ella se tiene que esconder con su hijo mayor para que no se le sea quitado su hijo mayor, pero el chiquito no.
El chiquito sí le fue arrebatado de sus brazos con 7 meses de lactancia. Gaby no supo de su cara, no supo cómo era su hijo por 2 años, hasta que el sistema mexicano dijo, bueno, está bien, puedes tener visitas con tu hijo, pero vigiladas, con un psicólogo, ¿no? Como si ella fuera la loca. Cabe mencionar que le levantaron varias denuncias falsas. Ella estuvo presa 10 días sin pruebas, sin justificación. Y actualmente esta persona, personaje francés, la está denunciando por difamación por 1 millón de pesos porque ella arruinó la imagen de él, porque en un tweet ella lo llamó agresor. Ese es el primer caso que tenemos. Es el caso, fue el primero que fue admitido ante la Convención Interamericana y se encuentra en etapa de admisibilidad. El Estado tiene 4 meses para responder. Me parece que ya se le están agotando los 4 meses y en caso de que el Estado no dé una respuesta, se juntaría la etapa de admisibilidad con la etapa de estudio. Pues si puedo seguirme con los otros casos o tienen alguna duda. Bueno, me gustaría conocer qué pasa con el caso de Elisa y de Blanca, de forma un poco más resumida para que podamos entender a lo que se han estado enfrentando Elisa y Blanca antes de llegar al sistema interamericano. Por supuesto. Elisa es un caso, los tres son casos muy fuertes, pero ella estuvo 6 meses privada de la libertad por pedir lo mismo, por pedir a sus hijos y por pedir su libertad. Ella se divorcia por X o Y, se divorcia de esta persona, tienen una buena relación, él se deslinda de los hijos, pero pues una relación cordial. Y todos los problemas empiezan cuando Elisa decide tener una nueva relación. Y ella es una mujer que trabaja con comunidades indígenas y se le da la oportunidad de irse a otro país para trabajar estas cuestiones. Y como pues hay una relación cordial, él le dice que él puede quedarse con los niños 2 semanas. Ella confía porque hasta el momento no ha habido ningún pues, signo de violencia, nada. Y cuando regresa, ella no está con sus hijos, él se va. Cuando regresa por sus hijos al domicilio donde los dejó, ya no están, se los empieza a esconder y hazle como quieras porque mi mejor amigo es un político muy influyente en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces Elisa empieza esta lucha, ella es abogada. Quiero recalcar que todas son mujeres muy preparadas. Elisa es abogada, una mujer muy preparada, empieza a ver cómo recuperar a sus hijos, no le quieren levantar la alerta Amber porque pues están con el papá. Por ende, le empiezan a fabricar carpetas de falsos delitos. En una de esas procede y va a prisión 6 meses. Y en la prisión, Elisa se da cuenta de que el 70% de las mujeres que están en prisión en México son inocentes, fueron atrapadas con el que cometió el acto delictivo, era su pareja o su familiar en ese momento, y pues los atrapan a los dos, ¿no? O son mujeres que efectivamente, y lo confiesan, denunciaron privaron de la vida a sus agresores, pero no se arrepienten. O sea, ellas están ahí porque no se arrepienten de lo que hicieron. Elisa se da cuenta de esto, la contactan con Gaby y logran sacarla. Elisa sale y empieza esta lucha por recuperar a sus hijos, se le han sido negados, ella tiene la custodia. También están sufriendo un ataque mediático, porque quiero recalcar, esto es súper importante, esta red de agresores se juntan entre sí. O sea, aunque no se conozcan antes, se juntan entre sí para seguir agrediendo a estas mujeres y generarles una imagen en redes de mujeres malas madres, drogadictas, violentadoras de infancia. Incluso Elisa tuvo una crisis muy fuerte porque se le hizo llegar un documento donde ella ya había perdido la custodia de sus hijos. Y están hasta el momento publicando ese documento en redes sociales y ese documento es falso. Elisa sigue teniendo la custodia de sus hijos, pero por más que trata de hacer movimientos, no se les han podido regresar a su lado, ¿no? Y Blanca es un caso aún más fuerte. Es que todos son fuertísimos, de verdad. Blanca es del estado de Jalisco, en Guadalajara. Ella a los 15 años es... No sabe cómo ser, entre comillas, es seducida por esta persona 25 años mayor que 25 años mayor que ella. Inician una relación, nunca se casan, tienen hijos y él nunca reconoce a los hijos, ¿no?
En algún momento ella decide separarse de él, pero es un ex magistrado que ya ahorita está fugitivo. Ella decide vivir con él porque, bueno, él se quiere separar de él, pero él le dice, no, vamos a vivir juntos, vamos a ser la familia que nunca fuimos. Ella accede y en esta convivencia de ya estamos viviendo juntos, él empieza a abusar sexualmente de su sobrina de 15 años, ¿no? Una persona, un evidente pedófilo. Blanca se da cuenta por esto en las grabaciones, lo corre y lo denuncia y él la amenaza con que si presenta esos videos, pues no se la va a acabar, ¿no? O sea, básicamente que le va a joder la vida. Pero Blanca sigue luchando. Y entonces se la demanda a ella por una prueba de paternidad para que ahora sí quiere reconocer a los hijos para quitárselos, porque bajo las ideas de este señor o lo que externó este señor, él tiene una mejor posición económica y él puede mantener mejor a los hijos. Y empiezan estas batallas legales. Y no solo son batallas legales, Blanca ha sido golpeada por policías, ha sido agredida, ha sido reprimida, ha sido acosada. Es una mujer con un doctorado que no encuentra trabajo en el estado de Jalisco porque esta persona le cerró todas las puertas, a pesar de que está siendo buscado, a pesar de que es un fugitivo. Sigue teniendo mucha influencia en el poder en ese estado y le ha cerrado todas las puertas para que Blanca pueda tener un trabajo, para que pueda subsistir de una manera digna. Entonces estas mujeres sufren violencia económica, violencia sistemática, acoso por parte de este grupo de agresores, sufren violencia también física y aparte las secuelas psicológicas que tanto ellas como los niños están padeciendo, porque una de las cosas que no se está visibilizando es el daño tan grande que se le está haciendo a los menores. Sí, bueno, pues les recuerdo que estoy platicando con Ietze Rodríguez. Ella es coordinadora del área de defensa a las mujeres de Red Solidaria Década contra la Impunidad. Bien, nos has relatado estos 3 casos de estas 3 mujeres, de un cúmulo de violencias a lo largo de tantos años. A partir de la violencia vicaria se han desatado otras más, se les han juntado violencia institucional, económica, patrimonial, física, en fin, y bueno, pues un pacto patriarcal entre agresores y está ahí denunciado. Ya para ir cerrando nuestra conversación, Ietze, necesitaría en menos de 2 minutos que me puedas apoyar con esta resolución. ¿Qué podría significar a nivel regional que el sistema interamericano tome estos casos y a partir de eso comience pues algunas resoluciones? ¿Esto qué significaría a nivel regional? Porque son los primeros casos admitidos, hasta donde sé, de violencia vicaria. Son los primeros casos de violencia vicaria a nivel América, que están en etapa de admisibilidad. Y lo que buscamos es que se llegue a juicio. Es el objetivo de las 3 víctimas, es llegar a juicio, porque ellas más que obviamente buscan que se resarza el daño, que les regresen a sus hijos, que esté bien todo, pero no quieren que otras mujeres pasen por esto. Estas mujeres se han vuelto activistas y lo que se busca es hacer una ley general en México, donde la violencia vicaria no solo sea un pequeño apartado que está en algunos estados, sino que sea una ley y que aparte se capacite a las personas que tienen que tomar decisiones de poder y que sensibilice, pero que todo esto ya venga desde una orden dada ya por la Corte Interamericana. Sabemos que hay una etapa antes que es donde se puede, digamos, entablar conversaciones con el Estado para ver qué se puede realizar, pero lo que ellas sí buscan ya es como una sentencia para que el Estado la ejecute. Bien, pues vamos a seguir en comunicación para darle seguimiento a, pues esta admisibilidad y, bueno, pues yo te agradezco esta conversación, te agradezco que nos hayas dado esta información. No nos perdamos para seguir en este tipo de coberturas y no soltar el tema de violencia vicaria, en especial con estos casos. Muchas gracias, Ietze, y bueno, pues hasta la próxima. Gracias, agradezco mucho el espacio. Muchas gracias a ti. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista.
donde el debate se transforma en propuestas.